Hola, en este video vamos a hablar de muestreo o el proceso de toma de muestra. Para ubicar el muestreo en el análisis químico, nosotros tenemos que pensar en lo que es el proceso del análisis físico-químico. Por lo general, nosotros tenemos que, primero que nada, definir un problema que queremos contestar. Vamos a definir ese problema en el contexto de un sistema y ese sistema va a estar representado por una muestra. La muestra representa una porción de ese sistema que va a ser analizado y es lo que llega al laboratorio para que nosotros hagamos el análisis como analistas, elaboremos un resultado con un tratamiento de datos y estadística asociado y con ese resultado vamos a sacar una conclusión y esa conclusión nos va a ayudar a definir una respuesta al problema que estamos teniendo. ¿Cómo definimos el problema analítico y esa pregunta que nosotros queremos contestar? Bueno, primero que nada tenemos que tener presente qué tipo de sustancia o analito queremos determinar. ¿Qué exactitud y precisión se requieren en la expresión del resultado? ¿Qué metodologías analíticas tenemos disponibles en el laboratorio? ¿Cuál es la muestra donde está el analito? O sea, cómo está conformada esa muestra o ese sistema donde está el analito. ¿Cuánta cantidad de muestra nosotros disponemos? ¿Cuál es el nivel de concentración del analito? Y si es posible que en esa muestra tengamos interferentes que de alguna manera alteren o nos condicionen la determinación. ¿Qué propiedades físicas y químicas tienen la matriz de la muestra? Llamamos matriz de muestra a todo lo demás que no es el analito, que está presente en esa porción del sistema. ¿Y cuántas muestras debemos analizar? ¿Sí? En función de eso, y teniendo en cuenta cuál es el costo y disponibilidad de equipamientos, cuál es el costo por análisis de muestra, cuál es el tiempo que se requiere para el análisis de las muestras, la complejidad del método, cuál es la habilidad del operador para hacer los análisis que se tienen que llevar a cabo y si hay o no muestras o sustancias que son patrones o estándar. Hubo un grupo de investigadores que evaluó la causa de errores encontrados en una determinación, en este caso de potasio en agua, y ellos evaluaron en qué parte del proceso o del protocolo había mayor probabilidad de error. Y se encontró que el muestreo y la heterogeneidad de las muestras, que está muy relacionada a la forma en que uno muestrea, forman en conjunto casi el 88% del error o la incertidumbre del método. Mientras que el resto del error o de la incertidumbre del resultado tiene que ver con los procesos llevados a cabo en el laboratorio, que son la preparación de muestra y los errores sistemáticos y las precisiones de las mediciones, que son estos dos últimos, dependen mucho del método de análisis a emplear, ¿sí? Recordemos que el error sistemático está determinado por errores que se pueden determinar y se pueden corregir, mientras que los de las precisiones están relacionados con la reproducibilidad de las medidas. Eso lo van a ver más adelante cuando lleguen a química analítica. Bueno, entonces, en resumen, lo importante es que se queden con este triángulo invertido, donde el proceso de muestreo es aquel que más influencia el resultado que obtenemos en el laboratorio. El envasado y la conservación y transporte de la muestra es en segundo lugar lo que más influencia los resultados o la segunda fuente de error más importante. Luego viene la preparación de la muestra y por último el análisis. O sea que, como pueden ver,
el proceso de toma de muestra es muy importante. ¿Y qué es el muestreo? Bueno, el muestreo tiene como objetivo la selección de una o varias porciones, a lo que podemos llamar alícuotas, de material o de un sistema que se va a ensayar o se va a analizar. El método de muestreo y la preparación de muestra están muy relacionados, ¿sí? Entonces, uno elige el método de muestreo en función del proceso analítico que vamos a realizar. Y vamos a tomar una cantidad de muestras que va a estar relacionado justamente con ese proceso analítico. Pero acá viene una relación que es muy importante, porque como sabemos, el análisis de una muestra tiene un costo, y cuando nosotros analizamos muchas muestras, seguramente ese costo aumenta enormemente. Entonces hay un compromiso entre el número de muestras a analizar versus el costo, ¿sí? Siempre uno hace este análisis a la hora de determinar el número de muestras a evaluar. ¿Cómo es que llegamos a que una muestra sea válida o adecuada para poder ser analizada en el laboratorio? Esa muestra tiene que tener dos características. Tiene que ser representativa del material a analizar y tiene que ser homogénea. Que sea homogénea quiere decir que sea igual en todas sus partes. Y cuanto más homogénea y más representativa es esa muestra, menor va a ser el error derivado del proceso de muestreo. Frecuentemente, la toma de muestra es un factor que determina de alguna manera la precisión y la exactitud del análisis. Por eso es tan importante. Por ejemplo, pensemos en frasquitos que tienen un material o una sustancia a analizar que pesa cada frasquito 40 gramos de masa, ¿sí? Tenemos frasquito A, B y C. Y estos tres frasquitos tienen partículas de distintos tamaños cuyas masas, o sea, la masa de la partícula varía. En el frasquito A tenemos partículas que pesan 8 gramos, en B tenemos partículas que pesan 4 gramos y en C partículas que pesan 1 gramo. Cuando nosotros tomamos una muestra de 8 gramos cada uno, lo que vamos a hacer es que del frasquito A vamos a tomar una única partícula de 8 gramos, del frasquito B tomaremos aproximadamente 2 partículas de 4 gramos cada una, y de C vamos a tomar 8 unidades de partículas de 1 gramo cada una. Entonces, fíjense que la probabilidad de obtener el analito en ese proceso de muestreo es mucho mayor en C, que es el frasquito que tiene partículas de menor tamaño. Por lo tanto, tenemos que siempre tener presente que a partículas más pequeñas los resultados son más precisos, ¿sí? Entonces, algo que se busca es que siempre el sistema sea homogéneo, y esa homogeneidad se la da, si el sistema es sólido, que sea lo más particulado y esas partículas sean lo más homogéneas y pequeñas posibles. Vamos a hablar de distintos tipos de heterogeneidad, ¿sí? Podemos tener heterogeneidad espacial. Quiere decir que el material a analizar o el sistema a analizar es diferente en extensión o profundidad. Acá podemos pensar en extensión si nosotros estamos hablando en un suelo de un campo, tenemos muchas hectáreas, y la extensión espacial de ese campo va a ser muy amplio. Mientras que, por ejemplo, podemos hablar de profundidad en el mar y pensar que uno va a tomar muestras de agua salada marina y cómo esa composición del agua de mar salina va cambiando en función de la profundidad en que tomamos la muestra. También la heterogeneidad puede ser temporal. Esto es que a través del tiempo el material presenta cambios, por ejemplo, en algunos sembrados cuando cambian las estaciones, ¿sí? O el cambio de clima,
¿no? Las temporadas hace que las muestras sean heterogéneas, y puede ser que sea también una diferencia de espacio temporal. Entonces, en este caso hablamos de que cambia en tiempo y espacio. Para justamente minimizar el error de muestreo, nosotros lo que tenemos que hacer es diseñar un plan de muestreo. Ese plan de muestreo está relacionado con identificar la población o sistema que se quiere analizar, o el universo. A veces van a encontrar que se habla de universo, sistema o población. Una toma de muestra, en primer lugar, que va a ser bruta, ¿sí? Porque uno colecta más material de que en realidad analiza en el laboratorio, y después la reducción de esa muestra bruta a una muestra que llega al laboratorio y es el que efectivamente se analiza. Entonces, lo que hay que analizar es dónde hay que hacer el muestreo, porque no es lo mismo hacer un muestreo de suelo en un campo abierto que en la montaña o que en la pradera, o justamente en un suelo arenoso frente al mar. No es lo mismo tener que recoger muestras sólidas de suelo como de agua, o si estamos hablando de un laboratorio que está produciendo medicamentos, de materias primas a granel o de comprimidos que recién están saliendo de la comprimidora. Después, ¿qué cantidad de muestra tenemos que tomar? Porque obviamente, dependiendo del problema y de lo que queremos analizar, va a haber una cantidad de muestra que vamos a tener que tomar. ¿Cuántas muestras tenemos que analizar? ¿Y cómo podemos minimizar esa varianza o ese error o incertidumbre en el proceso de muestreo? Entonces, acá les voy a plantear dos problemas y vamos a analizarlo, y después a lo último del video lo vamos a sacar una conclusión. Entonces, primero, podemos estar en presencia como, pongámonos en una situación donde tenemos cromo como contaminante en un suministro municipal de agua, ¿sí? Entonces, sabemos que el cromo es tóxico, que el cromo puede estar como cromo 3 o cromo 6, y de ahí nos vamos a hacer preguntas. ¿Cuánto cromo hay en ese suministro de agua? ¿Qué especies están presentes? Porque no es lo mismo analizar una u otra. ¿En qué zonas se encontró que puede haber cromo? ¿Está disuelto en agua o está presente absorbido en materia orgánica? Eso también va a repercutir en el análisis. Y si se mueve o está estanco ese cromo, ¿sí? Otro ejemplo puede ser, vamos a algo un poco más fino, esferas microscópicas que están en la ropa de un presunto asesino. Entonces, llegaron muestras de ropas con esferas microscópicas que podían ser propulsores de balas, y hay que analizar esas esferas. Mientras que el sospechoso afirma que es soldador y que las partículas provienen de la varilla de soldadura, se lo incrimina de haber usado un arma de fuego. Entonces, ¿cómo podemos descubrir, siendo que son esferas justamente microscópicas que están adheridas a una superficie de tela, y cómo vamos a descubrir si esas partículas son del soldador o provienen de un arma de fuego? Bueno, en ambos casos podemos pensar que el tamaño del lote o el tamaño del sistema condiciona la toma de muestra, que el estado físico de la muestra va a condicionar también cómo va a ser el análisis y la toma de muestras, y cuáles son las características químicas de lo que queremos analizar y comparar, ¿no? En el caso de las partículas microscópicas. Entonces, puede ser que utilicemos algunos de los distintos tipos de muestreo, ¿sí? Puede ser que necesitemos usar un muestreo que sea al azar o aleatorio, que sea un muestreo estratificado, un muestreo por conglomerados, un muestreo jerárquico, uno regular o sistemático, un muestreo de protocolo por protocolo, un muestreo intuitivo, dirigido
o estadístico, ¿sí? Ahora vamos a diferenciar cada uno de ellos. El muestreo al azar consiste en tomar unidades de manera uniforme. Podemos elegir cualquier elemento al azar. O sea, tenemos una población o sistema y nosotros podemos analizar cualquier unidad de esa población de manera aleatoria. Para eso vamos a tener que definir cuál es la población en estudio, asignar un número a cada unidad o individuo de la población, determinar el tamaño de muestra que nosotros queremos analizar, seleccionar las muestras de alguna manera mecánica, ¿sí? Por alguna tabla, o sea, de una manera azarosa, y seleccionar tantos individuos como sea necesario para contemplar el tamaño de muestra. El estratificado es un poco más complejo porque lo que hace es dividir a la población en grupos homogéneos que se diferencian entre sí y los elementos de cada uno de esos grupos o estratos se van a seleccionar aleatoriamente siguiendo una de dos reglas. O se toma un número específico de unidades de cada grupo y se corresponde después el resultado con ese grupo o estrato, o se toman de cada uno de esos estratos un número X de unidades y los resultados se valoran de acuerdo con la porción del estrato de la población total. En uno, la conclusión se saca por estrato o por grupo, mientras que en el segundo se traspola a la población total. Para eso, el procedimiento es definir primero qué se quiere estudiar, cuál es la población o sistema que se quiere estudiar. Vamos a definir el tamaño de muestra, vamos a determinar los grupos o los sustratos, estos pueden ser distintos lotes de un mismo medicamento, y vamos a tomar de cada estrato una cantidad de muestra para poder ser analizado, ¿sí? Si seguimos la primera tendencia, vamos a hacer una conclusión en función de cada uno de los lotes, mientras que si seguimos la segunda secuencia, lo que vamos a hacer es sacar una conclusión en función de la totalidad de esos lotes para ese medicamento. Después tenemos un muestreo por conglomerados o racimos. Este proceso en particular de toma de muestras se usa cuando la población es muy grande y muy distinta entre sí, muy dispersa. Entonces lo que se hace es dividir a la población en grupos, o el sistema en grupos, o en racimos, por eso se lo llama por conglomerados o racimos, y se selecciona aleatoriamente alguno de esos grupos o racimos que se considera que es representativo del total de la población. Y después se hace una selección aleatoria de las unidades de esos grupos para ser analizados. ¿Cómo procedemos? Dividimos la población en grupos, se seleccionan una cantidad finita de grupos que va a ser analizado y dentro de esos grupos se toma una muestra aleatoria como habíamos visto más temprano. Otro tipo de muestreo es el muestreo jerárquico. En este punto se hace más de una etapa de muestreo, ¿sí? Entonces se obtienen primero una muestra de unidades primarias y luego se reduce esta cantidad de muestra, se lo va a llamar unidades secundarias y así hasta minimizar la cantidad de muestra tal que llegue al laboratorio, algo que pueda ser manipulado fácilmente. Esto lleva a resultados que son más precisos que los anteriores. Luego tenemos el muestreo regular. El muestreo regular sigue de alguna manera el azar, pero nosotros fijamos el número determinado de unidades cada cuánto se va a tomar una muestra. ¿Sí? Esto pueden imaginarse una línea de producción, entonces cada 5 cajas que salen en la línea de producción se toma una, o sea, salen 5, se toma una, salen otras 5, se toma otra. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, es un muestreo regular.
porque se toma una muestra cada un intervalo uniforme que se puede medir respecto al tiempo, orden o espacio. El ejemplo de la línea de producción tiene que ver con el orden, ¿sí? Si no, se puede tomar cada X cantidad de tiempo, una muestra cada media hora, cada una hora, ¿sí? O de espacio, si ya estamos estáticos y hay que elegir una caja cada X cantidad de cajas que están apiladas, por ejemplo. Entonces, para eso, por lo general, se establece esa periodicidad en función de cuántos elementos componen esa población o ese sistema y la cantidad de muestras que nosotros queremos analizar. Entonces, en este ejemplo, donde la población contiene 150 unidades, y queremos analizar 30, la periodicidad va a ser de 5. Después tenemos los muestreos de protocolo, que estos están descritos por normas o métodos estándar en Farmacopea, ANMAT, en INTA, ¿sí? Ya están establecidos y son publicados de manera oficial. Entonces uno recurre al protocolo y directamente lo aplica. Después tenemos el muestreo intuitivo. Tiene que ver con la decisión del analista de analizar cierta muestra, porque vio que en esa media hora la comprimidora se desvió o tuvo un comportamiento particular, se cortó la luz, no sé, hubo algo en el proceso de fabricación, por ejemplo, que hace que se quiere analizar si ese producto o esa materia prima está en condiciones o no, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con el muestreo intuitivo. El investigador, el analista, selecciona por alguna razón particular la muestra a analizar. Y el muestreo dirigido también tiene algo que ver con el intuitivo, pero en este caso es porque el analista quiere resolver un problema puntual, entonces se toman las muestras pensando en contestar ese problema puntual. Por lo general son distintos, son muy distintos en el sentido en que tiene que ver con algo que ocurrió de manera azarosa y hay que contestar la pregunta si puede salir a la venta o no, si la materia prima sirve para emplearse para la producción de medicamentos o no, porque no se guardó de manera adecuada, no se almacenó de manera adecuada. Entonces son preguntas muy puntuales que se resuelven en ese momento con ese análisis. Y después tenemos el muestreo estadístico, en el cual la selección del material a analizar se basa en reglas estadísticas, y obviamente va a haber fórmulas de por medio. Se calcula el número de muestras mínimo que se puede analizar y se supone una distribución gaussiana de la composición del material. Esto es muy estadístico y capaz les va a terminar de cerrar cuando cursen química analítica, ¿sí? La distribución gaussiana está muy relacionada con la precisión y la exactitud del método analítico y obviamente con la parte de muestreo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en un muestreo estadístico? Primero que nada, ¿cuál va a ser la población? ¿Cuál va a ser el nivel de confianza con que nosotros vamos a expresar esos resultados? ¿Cuál es el error del muestreo que nosotros estimamos que vamos a tener? ¿Y cuál es el tamaño de muestra que nosotros queremos analizar? En función de cómo sea esa toma de muestra, vamos a tener muestras aleatorias que se van a hacer de forma regular al azar, muestras representativas que va a estar relacionado con el muestreo estadístico, muestras selectivas que van a estar íntimamente relacionadas con el muestreo dirigido y la muestra estratificada que va a estar íntimamente relacionado con el muestreo al azar estratificado. Entonces, si nosotros tomamos un ejemplo de muestreo de sólidos, ¿sí? Podemos distinguir dos tipos. Podemos tener materiales que vienen en cúmulos o montones, por ejemplo, bolsones de materia prima o montañas de arena
como material de construcción, o montañas de granos de cultivo, ¿sí? O materiales que se encuentran en lotes que pueden ser especificados como unidades de muestreo. Por ejemplo, granos embolsados, entonces se hablan de bolsas de granos en vez de un cúmulo de granos. Si uno habla de montón de, por ejemplo, gaseosas, y tenemos los toneles donde se hacen las mezclas de gas para las gaseosas, podemos hablar de lotes o unidades si analizamos botellas o latas de gaseosa. Entonces, toma de muestra de cúmulos. Se va a tomar muestra de cada cuarto de pila, o sea, de la pila. Tenemos la pila, imagínense, tipo pirámide, y vamos a tomar de los 4 lados muestra. Lo vamos a triturar, vamos a formar otra pila cónica más pequeña y se va a dividir en otros cuartos. Se van a elegir 2, el resto se descarta, se mezcla, se vuelve a triturar, se pone en otra pila y se repite el procedimiento hasta que se reduce la muestra para llegar al tamaño de muestra que se quiere llegar al laboratorio, ¿sí? O si en el caso de ser online, porque tenemos una línea de producción, tomamos la muestra de manera en intervalos regulares, ¿sí? Con un método fijo. Entonces se analiza cada uno y después se calcula un valor promedio. Entonces este sería el ejemplo con un esquemita. Entonces tenemos la muestra a granel con el cúmulo de material que se van tomando 3 porciones, se hace una única muestra que después se divide y llega al laboratorio. Y para lo que es muestras manufacturadas, el procedimiento es igual, no más que se selecciona de alguna manera por cierta periodicidad una muestra, se toma esa primera muestra y después se reduce y llega al laboratorio para su análisis. Para el muestreo de gases es un poco más complejo el tema que los sólidos y los líquidos, porque obviamente los gases son muy volátiles, entonces los recipientes tienen que ser especiales, ¿sí? Entonces, por lo general, lo que se hace es atrapar esos gases en forma de otro compuesto, o sea, hay una transformación del gas en otro compuesto. Por ejemplo, se lo somete a una reacción química. Si ustedes piensan en el dióxido de carbono cuando está disuelto en agua forma carbonato. Entonces, la forma más fácil de atrapar el dióxido de carbono es alcalinizando el agua. Tenemos agua alcalina, burbujeamos un gas que tiene dióxido de carbono, se atrapa el carbonato y se analiza el carbonato y se infiere al gas. Mientras que hay otros sistemas que permiten la absorción del gas a un sólido y luego se desorbe para poder ser analizado. ¿Sí? Son distintas estrategias. Para el muestreo de suelos, que es algo muy complejo, igual que el muestreo de aguas de río o lagunas, se pueden usar distintas estrategias, ¿sí? Se puede seleccionar cada uno de los estratos que hablamos o grupos, ¿sí? Dividimos el suelo en grupos o estratos que van a ser analizados y podemos de alguna manera seguir distintos procesos de muestreo como para tomar justamente esa muestra representativa. Este es un protocolo que saqué del laboratorio de suelos de CIEFAP de Chubut. Entonces, por ejemplo, en esta extensión se ve bastante feo, pero toman las muestras siguen un camino, el analista sigue un camino donde va tomando muestras, ¿sí? Y obviamente se registra en los mapas de dónde se toma la muestra. Obviamente esa muestra se reduce usando el sistema de cuarteo
para obtener una muestra pequeña que llegue al laboratorio y que pueda ser analizada de manera eficiente. Entonces, volviendo a los interrogantes que planteé anteriormente. Si nosotros tenemos un contaminante de cromo en un suministro municipal de agua, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que ya lo hablamos. Piénsenlo, analícenlo y piensen a ver de qué manera tomarían la muestra. Y si son esferas microscópicas encontradas en ropas de un presunto asesino, ¿cómo harían ese proceso de muestreo? ¿Se lo imaginan? Bueno, hagan el trabajo, tómense unos segundos para pensar y anotar de qué manera procederían con toda la información que ya charlamos. Y después de hacer eso, vamos a concluir la clase hablando de cómo conservamos las muestras que nosotros tomamos. Y primero y principal tenemos que saber que el envase que nosotros vamos a usar es el adecuado, que tenemos que rotularlo de la manera adecuada y que las condiciones de almacenamiento, si lo vamos a tener un tiempo prolongado antes de ser analizado, tienen que ser los óptimos, ¿sí? Porque si no, vamos a someter a la muestra a que se deshidrate o se hidrate, que se oxide, que se evapore, que se contamine o que haya separación física, ¿sí? Esta separación física uno tiene que imaginar que se separan fases, una líquida, una sólida, puede haber separación de dos fases líquidas y el analito puede perderse en esa separación física. En cuanto a la preparación de muestra, tenemos que pensar que la preparación de muestra tiene que ser aquella que permita la mayor recuperación del analito en cuestión, ¿sí? O sea, no tenemos que perder analito en esa preparación de muestra. Tenemos que transformar el analito químicamente o físicamente para poder analizarlo con el ensayo que nosotros queremos usar, ¿sí? Muchas veces necesitamos transformar ese analito para poder medirlo con el instrumental que tenemos en el laboratorio. Tenemos que eliminar las interferencias de la matriz. Muchas veces podemos tener interferencias que impidan que detectemos la sustancia que deseamos analizar o directamente que eviten su visualización. No tenemos que contaminar la muestra en el laboratorio, ¿sí? Hay que evitar la contaminación cruzada y hay muchas veces donde lo más común es que la muestra haya que concentrarla o diluirla para obtener una concentración del analito adecuado para poder ser analizado por el método que seleccionamos. Entonces acá es como un poco retomar lo que dijimos recién para que lo fijemos. Tenemos que almacenarla de manera adecuada para evitar justamente la deshidratación o la hidratación, la oxidación, la contaminación, la evaporación, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que etiquetar correctamente, envasarlo adecuadamente y conservarlos en condiciones de temperatura, humedad y exposición de luz adecuada. Entonces, retomando el esquemita que habíamos visto más temprano, nosotros definimos el problema, seleccionamos el analito y el método analítico que vamos a usar, diseñamos un método procedimiento de toma de muestra o de muestreo que va a depender del analito, el método y el tipo de sistema que nosotros tengamos. Vamos a después elegir cuál va a ser el almacenamiento y el pretratamiento de la muestra. Vamos a redactar el protocolo, pero eso no va a quedar estático ahí, sino que vamos a estar en permanente revisión de ese diseño, ¿sí? Vamos, cada vez que nosotros
analicemos muestras, vamos a revisar que el protocolo que está escrito es correcto. Y si no es correcto y hay que hacerle modificaciones, se harán las modificaciones pertinentes. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Cualquier cosa los esperamos en clase para hacer consultas. Saludos.